Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta lección. Ya lo habíamos comentado. Son temas que no son, pues tal vez fáciles, no son muy cómodos. Y sobre todo el tema del día de hoy, ¿verdad? Porque aquí en relación, hermanos, la lección del día de hoy tratando estos temas de la violencia. Aquí en relación, hermanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de la familia, ¿verdad? Y todos los que estamos aquí hemos sido partes de una familia, ¿no es así? O seguimos siendo parte de una familia. Así que cada uno de nosotros creo que ha experimentado diferentes maneras de cómo ha vivido en sus hogares las relaciones con nuestros padres. A lo mejor no nos hemos dado cuenta si esto lo hemos vivido, o a lo mejor sí, y sobre todo con qué intensidad, ¿verdad? Con qué intensidad o con qué afectación también pudiera ser, hermanos. Por eso que esta lección es importante para que analicemos si estamos viviendo una situación semejante todavía. A lo mejor no lo sabemos, ¿verdad? Porque ¿podrá ser esto posible? ¿Será posible que estemos viviendo, atravesando o que estemos tomando actitudes negativas o violentas o de mucha fuerza y a lo mejor no lo sabemos? ¿O no nos queremos dar cuenta? Puede ser posible, ¿verdad? Puede ser posible que se esté viviendo. Así que sí es importante entonces el que tomemos esta lección. Y antes de que ocupen sus lugares, bueno, yo sé que ya están todos listos, ¿verdad? Con sus cuadernos de lecciones. Ya avanzamos un poquito con cuál es el tema del día de hoy. La lección que hoy corresponde se llama violencia intrafamiliar, lo que significa que es la violencia en el interior de la familia, en el núcleo familiar. Hay un objetivo, solamente leeré el objetivo, hermanos, y posteriormente les pido que se sienten. Dice así: enfatizar que la familia es una bendición de Dios y que es responsabilidad de todos sus integrantes mantener nuestra familia libre de violencia. El objetivo es el que nos tiene que ayudar, hermanos, para poder comprender el estudio, para que lo podamos desarrollar, para que no nos salgamos de esta causa tan importante y sobre todo para el tiempo que tenemos destinado, pues logremos este propósito. Básicamente son dos, ¿verdad? Si ustedes prestamos atención al objetivo, hay dos puntos importantes. ¿Cuál es el primero? El primero, ¿cuál es? Que la familia, ¿qué cosa es? La familia es una bendición de Dios. Ese es el primero. Ese es el punto importante con el que vamos a partir, que la familia es una bendición de Dios. Y el segundo, ¿cuál es? ¿De quién es responsabilidad, hermanos? ¿De quién es responsabilidad que se mantenga, dice, libre de violencia, que se mantenga, voy a utilizar otras palabras diferentes a libre de violencia, que se mantenga en armonía, que se mantenga en paz? Ese saludo que nos decimos a diario, ¿no es así? Y una pregunta de reflexión, ¿y les decimos ese saludo a nuestra familia también? A veces lo hacemos con los hermanos, pero la pregunta es si entre familia también nos decimos el paz a vos. A veces hay tanta confianza, ¿verdad?, entre nosotros como familia, que a veces no lo decimos, ya lo obviamos, es cierto. Pero sí será bueno saber si lo hacemos en familia, porque el propósito de hoy, ¿cuál es? Que somos responsables, ¿quiénes? Todos, de que esto en nuestra familia esté libre, dice, de violencia, que exista la paz y la armonía. Pueden tomar sus lugares, hermanos, muchas gracias por permanecer de pie. Pues la lección realmente creo yo que es fluida, es una lección que no tiene mucho realmente que analizar, pero sí es una lección de mucha comprensión y en el que tenemos que poner cada uno de nosotros, pues de nuestra parte, hermanos, porque dice el objetivo que todos somos responsables. ¿Por con quién podríamos empezar? ¿Con quién podríamos empezar? Bueno, tiene razón mi hermana, ¿verdad? Pues como cada uno de nosotros, empiezo conmigo mismo, es cierto, conmigo mismo empiezo. Pero también vamos a entender que en la familia, pues también hay un orden, ¿no es así? Y hay quienes inician la formación de la familia. ¿Quiénes son? Pues son los padres. Entonces, el padre o los adultos, el padre, la madre, son los primeros responsables. Después vienen ¿quiénes? Los hijos, que también, de acuerdo a lo que dice el objetivo, también ellos serán responsables. Entonces, pues también, hermanos, también dice aquí que todos sus integrantes son responsables. Hay una lectura bíblica, hermanos, que tenemos, no sé si ya la leyeron, si ya la consultaron. No es una lectura, les voy a adelantar si no la han leído, no es una lectura de armonía, ni es una lectura de paz. A mí lo que me llama la atención de esta lectura es que la vamos a leer, está en el libro de Miqueas. Estamos hablando que esto fue escrito hace más de 2000 años. Más de 2000, quizá 2500, 2600 años, si ubicamos un poco al profeta Miqueas. Y ahorita que lo leamos, va a parecer como que esto está ocurriendo actualmente. O sea que hay algunas situaciones que pareciera que no han cambiado en la forma de cómo el hombre se comporta, de cómo el hombre es. O sea, estos temas no son nuevos, vaya. Digo, tal vez serán nuevos en este momento, en una exposición que estamos realizando,
traerlos a estos foros. Pero esto ha existido, me atrevería a decir, hasta desde la existencia del mismo hombre, ¿verdad? Si nos vamos con Caín, pues creo que sí, ¿verdad? Desde la existencia del hombre parece que ahí está presente la violencia. Vamos a leer el libro de Miqueas, capítulo número 7. Miqueas, capítulo número 7, hermanos. Del versículo número 1 al versículo número 7. Es necesario, hermanos, es importante que prestemos atención a la lectura. Así que voy a darle lectura yo. Les voy a pedir solamente que ustedes se pongan de pie, que me acompañen en esta lectura de pie todos juntos, pero que prestemos atención a lo que voy a leer. Yo lo voy a leer, hermanos, porque es una lectura que se necesita atender y comprender cómo el hombre, hermanos, y cómo se sentía Miqueas, cómo trata de dar un poquito como con sus palabras el sentir de estos comportamientos que tiene el hombre. Así que les pido que prestemos atención a la lectura. Yo lo leo, Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 7, dice así: «Ay de mí, que he venido a ser como cuando han cogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer. Mi alma deseó primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra. Ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan a la sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. El grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el cambrón, el más recto como zarzal. El día de tus atalayas, tu visitación viene, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su casa. Yo empero, Jehová, esperaré al Dios de mi salud. El Dios mío me oirá. Amén». Ocupen nuevamente sus lugares, hermanos. Pues es una lectura, si prestamos atención, sobre todo a veces la profecía es así, como a manera de poesía, ¿no? Porque hace una comparación el profeta donde nos está diciendo que él sale a buscar, dice que en verano sale a buscar ¿qué cosa? Frutos, ¿no es así? Dice que él desea, no dice así, mi alma deseó ¿qué cosa? Primeros frutos. ¿Y sí los encontró? No los encontró. Bueno, no sé que podamos compararlo nosotros hoy en día. Imagínense que tuvieron un día de trabajo, mucho trabajo, están cansados, hermanos, no han comido en todo el día. ¿Y qué creen que llegan al hogar a buscar? Comida. Abren el refri y no hay nada. Buscan en la estufa y no hay nada. ¿Cómo se sentirá el alma? Bueno, así se sentía el profeta cuando trataba de buscar alimento y que dice, no hay nada. Y trata de hacer esta comparación por lo que después menciona. Dice que no hay faltó misericordia, dice, ya no hay ninguno, ¿qué cosa? Es recto, como que ya pareciera, fíjense lo que él está viendo hace más de 2000 años en la humanidad, que los hombres toman las autoridades bajo sus propias manos, ¿no dice así? El juez, el príncipe, van a actuar de maneras como ellos crean que lo hagan y van a utilizar los medios necesarios para hacerlo, ¿no es así? Y en todo eso, no solamente, fíjense cómo empieza desde las autoridades y hasta dónde llega. Empieza en la autoridad y ¿en dónde termina? Pues en el hogar, ¿no termina en el hogar? Porque dice que ¿cómo será el hijo? Dice que pues no va a haber honra, dice, ¿verdad? Y va a ponerse la mano del hijo contra el padre. Y yo me pregunto, ¿esto ocurre hoy o no? Hoy en día hay demandas por heredades. Hay padres que sacan a sus hijos de las casas cuando ya son ancianos. Hay hijos que demandan. Hay padres que demandan a la mujer. ¿Todavía será esto posible? ¿Que habrá hombres que esperan y que la mujer les tenga todo listo en el hogar? ¿Habrá mujeres que con la autoridad que a lo mejor ya hoy la sociedad ha dado, se quieran imponer también contra los hombres de una manera, estamos hablando de maneras negativas, ¿no es así? Dice las palabras que utiliza la Escritura en esta lectura es deshonra. O sea, no es algo adecuado. Pero bueno, eso ocurría hace 2500 años. Hoy no, ¿verdad? Pues parece que la lectura es tan actual, ¿no es así? Pareciera que lo que el profeta
En ese momento decía, tenía un propósito desde luego, tenía una razón. ¿A quién se dirige el profeta Miqueas? Se dirige al pueblo ¿de quién? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Por situaciones que estaban viviendo en esa época. Pero sabemos que hoy en día, bueno, nosotros no somos del pueblo de Israel, pero ¿pertenecemos a quién? ¿A quién pertenecemos, hermanos? A Cristo, ¿no? Pertenecemos a Cristo y dice la Escritura que si somos de Cristo, la simiente de quién pertenecemos. Bueno, entonces finalmente también se dirige a nosotros y parece que esto está ocurriendo, parece que esto ocurre hoy en nuestros días. Pues la lectura, hermanos, pues es una lectura interesante, es una lectura que nos hace ver situaciones. Hay que entender la Escritura, hermanos, y las lecturas en dos partes. Desde luego que la lectura nos tiene una idea, nos trae un mensaje de lo que está ocurriendo, pero también es importante prestar un poquito de atención si esto no está llegando a pasar en nosotros. Si alguna de estas situaciones, a lo mejor sobre todo, como les decía, la parte de la familia, pudiéramos nosotros encontrarnos allí, ¿no? Donde yo sé que todos los que estamos aquí, creo que hemos sido jóvenes, hemos sido adolescentes, y sabemos cómo a lo mejor nos hemos dirigido con nuestros padres. Bueno, digo adolescentes, yo espero que ya lo hayamos superado, ¿verdad? Pero yo no sé si todavía siendo adultos tengamos algún conflicto con nuestros padres, y en ocasiones, hermanos, pues llegamos a ser duros, y sobre todo por cómo nos trataron o no. Porque si esta hija que dice aquí, la hija deshonra a la madre, al padre, pues sería bueno saber cómo era el padre, ¿no? Con la hija. No creo que haya dado mucha dulzura, ¿o sí? Entonces, por algo hasta la deshonra. No la estoy justificando, por supuesto. Pero es necesario que hagamos ese análisis. Yo no sé si se han encontrado así, hermanos, que a lo mejor cuando eran jóvenes decían, no, yo no voy a hacer esto cuando sea grande. Y ahorita que somos adultos, volteamos y decimos, ay, estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá. Igual como a mí me trató, yo estoy tratando a mis hijos. Yo no lo sé, hermanos, pero eso es lo que nos invita a la lectura, es lo que tenemos que hacer. Sí leer, ¿verdad? Lo que decía Miqueas, lo que pasaba en esa época, pero también es importante que reflexionemos un poquito sobre lo que está sucediendo y lo que está pasando con nosotros en nuestra vida actual. Y el versículo para memorizar, pues bueno, pues no es también tan, es igual, es directo, es claro, hermanos, con respecto a comportamientos que se están viviendo. Porque precisamente estamos hablando que nosotros pertenecemos a Cristo, tenemos una educación diferente y el texto pues es duro también es duro con respecto al mensaje que nos trae, ¿verdad? Porque dice el versículo para memorizar en 1 Timoteo 5:8, que si nosotros que tenemos la fe de Cristo, ¿qué dice? No lo hacemos, fíjense, nosotros que creemos en la ley, que estamos ahorita cantando y leyendo, no lo guardamos, ¿qué dice el versículo para memorizar? Dice que ¿qué? Pues que somos peor, ¿no? Somos peores que aquellos que no lo conocen. Bueno, ya me adelanto un poquito, pero pues vamos a presentarlo. Aquellos que trajeron su texto para memorizar, siguiendo la dinámica, hermanos, que se realiza. Empezamos con los hermanos. Es mi lado derecho, ¿verdad? Es el lado izquierdo de ustedes. Así que los hermanos que prepararon este versículo para memorizar, ya nuestro hermano Andrés se puso de pie para dar este texto para memorizar. Así que hermanos, ya aquí también tenemos a nuestros hermanos para que nos apoyen con el micrófono. Y adelante nuestros hermanos que prepararon el texto para memorizar. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, negó la fe y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente los de su casa, la fe negó
y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, y la fe negó, es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y me parece que terminamos con los hermanos. Nuestra hermana, perdón, adelante. Adelante. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Vamos con los hermanos del lado izquierdo. Adelante. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, negó la fe y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Abajo creo que somos todos, ¿verdad? No sé, en la parte de arriba, hermanos. Bueno, ya va nuestro hermano. Si alguien en la parte, sí, adelante, ahorita nuestro hermano llega con el micrófono para que también den su texto para memorizar. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén.
Amén. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8, amén. Amén. Bien, me parece que somos todos. Bueno, pues ahí está el verso para memorizar. Son versículos cortos, hermanos, pero sí es importante y agradecemos a cada uno de quienes participaron, aunque pareciera que pues ya lo leyó la hermana, ¿no? Ya lo dijo, pues ya. Yo creo que sí es importante que lo leamos, que lo digamos de memoria, que lo recordemos. Este mismo versículo, de hecho, nos da, hermanos, una de las respuestas que necesitamos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante al término de la lección, sobre qué es lo que tenemos que hacer, qué se puede lograr hacer para que podamos evitar este tipo de violencia que existe en los hogares. ¿Y qué es lo que recomienda Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice? Bueno, le está diciendo las consecuencias, pero en las consecuencias también se lo dice, ¿verdad? Si alguno, ¿qué cosa? No tiene cuidado, dice el versículo, pero yo pregunto, ¿y si tenemos cuidado? ¿Y si alguno tiene cuidado? Pues yo creo que esto no sucede, ¿verdad? Seguramente esto no va a suceder, esto no va a ocurrir, no va a haber problemas. Entonces aquí empezamos ya, tenemos una primera respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Tener qué? Tener cuidado, estar atentos a quiénes, a los nuestros, ¿verdad? Así es, y mayormente a quiénes, a los de la familia, pero también a quiénes, a los nuestros. Bueno, ya mi hermano José Luis, qué bueno, ya lo dijo, ese es lo que esperamos, que estemos hablando de quiénes, pues de nosotros, de nuestros hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Que son de los que tenemos que tener cuidado, ¿no es así? Esto es importante, hermanos, que prestemos atención en el texto, porque desde luego, ¿verdad? Pablo le dice, el que no tenga cuidado, pues es peor que un infiel, pero y el que tiene cuidado, pues es el fiel, ¿no es así? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, prestemos mucho cuidado a nuestros hermanos, a los nuestros, pero dice el texto, que es el propósito de la lección, mayormente ¿a quiénes? Mayormente a los de nuestra casa. Decíamos, saludamos a nuestros hermanos de paz a voz, ¿no es así? Y a nuestra casa, es la reflexión, ¿verdad? Saludamos a mi padre, a nuestros padres, a nuestros hijos, nos saludan con paz a voz, porque a veces, yo no sé si esto se ha experimentado, ¿verdad? Que como que en el hogar no está el saludo, pero sí está cuando voy a la iglesia o veo a un hermano, me hablan por teléfono, ¡ay, pasa vos, hermano! Pero cuando veo a mi papá, como que a veces el saludo se diluye un poco. Entonces es importante, hermanos, que ese saludo de paz también esté ¿en dónde? Tiene que estar en el hogar, ¿verdad? Ahí en el hogar tiene que estar presente también ese saludo de paz. Bien, ese es el versículo para memorizar. Tenemos un material explicativo, hermanos, que quisiera saber si alguno de ustedes quiere participar con la lectura del primer párrafo. Atrás nuestra hermana, si nos puede apoyar nuestros hermanos con el micrófono para que nuestra hermana nos ayude a leer el primer párrafo, hermana, vamos a agradecer. ¿Cómo dice el primer párrafo? Cuando Dios crea a Adán y Eva, los une como la pareja que iniciará la primera familia, de la que emanarían todas las que se formarían posteriormente. El objetivo del Hacedor fue que vivieran en compañía y ayuda mutua. Génesis 2, 18, 24. No en vano, Salomón expresa que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Proverbios 18, 22. Posteriormente, una bendición que concluye la formación de una familia es la llegada de los hijos. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, 3. Estos versículos nos muestran que la mano, el Todopoderoso, se encuentra presente en cada momento de la vida de sus hijos e hijas, que deciden emprender la formación de una familia, pues cada elemento de la familia, padre, madre e hijos, ocupa un rol de bendición en el hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo la humanidad se ha apartado de Dios y esto ha ocasionado un sinnúmero de conflictos, tanto que, tal como nos lo muestra la lectura bíblica, los enemigos del ser humano llegan a ser los propios miembros de la familia. Miqueas 7, del 1 al 7. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí está nuestro primer párrafo, que como ya mencionamos va muy acorde al objetivo en su primera parte, que la familia, ¿qué cosa es, hermanos? Es una bendición, así es, gracias mi hermana, y lo confirma el párrafo, ¿verdad? Dice que desde la creación, recuerdan que cuando nuestro Dios iba creando cada cosa, ¿qué decía al final? Vio Dios que era ¿cómo? Vio Dios que era bueno, y cuando hizo al hombre, ¿qué dijo? Dijo lo mismo, ¿no? Dice, vio Dios que era ¿qué? Bueno. Bueno, conocemos un poquito de la historia, dice que le hacía falta, veía que estaba solo y como que le hacía falta algo, ¿no?
y pues le trae, hermanos, lo que dice el párrafo, ¿su ayuda qué? Su ayuda idónea. Entonces empieza a tener forma esta parte de la familia como algo bueno, algo agradable. Y nos dice el párrafo que también llegan ¿quiénes, hermanos? Según Proverbios 18:22, posteriormente ¿quiénes llegan? ¿Y de quién son los hijos? Dice el versículo de Proverbios, que lo leyó nuestra hermana. Heredad de Jehová. Entonces fíjense cómo los elementos se empiezan a conjugar. Y de acuerdo a las Escrituras, ¿la familia cómo es? Es buena. Es buena la familia, hermanos. Y nos da los elementos, ¿verdad? Nos dice quiénes son los integrantes de la familia. Lo ponen entre paréntesis. ¿Quiénes son? El padre, la madre y el hijo. Hay conceptos nuevos hoy en día, conceptos que se utilizan. Ya ha progresado tanto el lenguaje y el idioma, que a ¿cómo se le llama? Familia, ¿cómo le dicen? Familia nuclear, ¿no? Le llaman la familia nuclear, se refiere a quiénes son, padre, la madre y los hijos, ¿verdad? Y hay más integrantes en la familia, ¿verdad? Están los abuelos, hermanos, primos, bueno, la familia se van extendiendo. Pero de acuerdo a lo que dice el párrafo, hablamos con el primer núcleo, sobre todo porque nos está diciendo que así lo dijo nuestro Dios, ¿verdad? ¿Dejará quién el hombre? A su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí inicia este primer punto. Y de acuerdo al objetivo, pues esto es bueno. Esto es ¿qué dice? Una bendición, hermanos, de nuestro Dios. Creo que esto es necesario que no lo olvidemos en todo momento, que este punto que cuando hablamos de la familia, es que la familia siempre va a ser buena, es una bendición de Dios, ¿sí? Habrá que ver, desde luego, yo sé que cada uno de nosotros tiene pensamientos con respecto a lo que ha vivido en sus familias, ¿verdad? Porque seguramente diremos, bueno, pero en una bendición no hay gritos, ¿no? En una bendición no hay regaños, bueno, a lo mejor sí, pero ¿de qué manera? Y empezamos a pensar cosas. Bueno, esto es lo segundo que sigue, pero lo primero que debemos de entender es que la familia tiene su origen en algo santo, en un propósito, hermanos. El propósito de ser mejores, el propósito de que haya bendición y de que fluya lo bueno en el hogar. Ese es lo primero que no debemos de dejar pasar. Ya tenemos algunas citas, tenemos algunos salmos. Salmo 127 es el que se leyó. Proverbios dice el que halló esposa, ¿halló qué? Halló el bien, así es. Y esto es importante, hermanos, porque desafortunadamente a veces nos dejamos tomar por lo que el hombre dice. Y el hombre no dice esto, ¿sí? El hombre dice otras cosas. A manera de broma, a manera de burla, entre nosotros en los trabajos llegamos a comentar cosas de la mujer, de la esposa, de la suegra. ¿Y son comentarios buenos? La verdad es que no. Bueno, eso no es bíblico. Bueno, sí dice la Biblia que van a existir, ¿verdad? Que esté en contra el hijo, el padre, ya lo leímos en Ezequiel, pero son comportamientos de hombre. Pero es importante que partamos de que la familia viene de Dios y hay bendición. El que halló esposa halló el bien, hermanos. Y el que tiene hijos no son problemas. El que tiene hijos no son situaciones de, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No, ¿qué dice la Escritura? ¿Son heredad de quién? O sea, es bueno, hermanos. Yo desconozco quienes sean padres, qué sintieron cuando recibieron la noticia de que iban a tener un hijo. Cada uno de nosotros lo experimentó, ¿verdad? Algunos esperados, otros no lo sé. Programados, ¿no? Hoy ya se utilizan estas palabras de que los hijos, pero ¿qué pasa cuando llega la sorpresa, no? ¿Cómo lo tomamos, hermanos? ¿Con espanto o con alegría? Bueno, cada uno de nosotros habla, ¿no? De lo que vivió, de lo que experimentó, pero es importante saber que los hijos, la esposa, el varón, el marido, son bendición. ¿Es bueno haber hallado esposa? ¿Es bueno haber hallado marido? ¿Es bueno tener hijos? Todo, hermanos, viene de Dios y todo es bueno. Vamos a la siguiente parte, porque yo sé que no nos vamos a quedar aquí, que más nos gustaría que así fueran las lecciones, pero vamos a la realidad, a lo que dice Miqueas, que pues eso seguramente, yo no sé si alguien soñaba, ¿verdad?, con la familia ideal, ya entrando al contexto de la familia, y no lo ha de haber hallado, ¿verdad? Así como Miqueas no encontró los frutos, pues encontró otras cosas bien terribles. Yo no sé cuántos de nosotros en el hogar, seguramente a lo mejor nos pasó algo parecido, pero no nos preocupemos, vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar cosas que nos van a ayudar a que esto cambie, si es que así fuera. O si nos estamos preparando también para que hagamos familia, no nos vaya a pasar, ¿verdad? Como los profetas, ¿saben qué dijeron los profetas? Los apóstoles, cuando Jesús les dijo cómo tenía que ser el hombre y la mujer y cómo tenía que casarse con una sola, ¿qué dijeron los apóstoles?
No, pues mejor no me caso, dice, no conviene al hombre casarse. Bueno, eso dijeron ellos, ellos dijeron eso. Porque la Escritura dice que es bueno y que es agradable tener familia y que siempre va a haber bendición. No sé si vi una mano levantada atrás, mi hermana. Adelante, dos. Bueno, entonces, mi hermana, la primera que vaya a hacer su participación, no sé si tiene que ver con la bendición o quiere leer el siguiente párrafo. ¿El siguiente párrafo? Bueno, veo a mi hermana Margarita, también a mi hermana, recuérdeme el nombre, hermana. Gloria. Primero nuestra hermana Margarita, vi que levantó la mano. Nuestra hermana Gloria también nos va a ayudar con otro párrafo. Hermana Margarita, ayúdenos con el siguiente párrafo, por favor. El apóstol Pablo señala lo que ha acontecido con la humanidad, estando atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. En Romanos 1, 28 y 30. Cada una de estas complicaciones hace que aún dentro del núcleo familiar, el cual fue creado en bendición, se presenten conductas dañinas y violentas, las cuales atentan contra la integridad de los miembros debido a la acción de unos contra otros. Gracias, hermana. Bueno, pues es un párrafo pues que no necesita mucho, ¿verdad?, que decir. La verdad es que ahí vienen los comportamientos de quién, hermano. Todo lo que nos dicta esto, pues es en la humanidad, dice. Y yo estoy seguro que si algunos de estos los vemos, vamos a encontrar a lo mejor cosas que pues hemos hecho, ¿no? Desobedientes a los padres, dice, necios, desleales, sin afecto natural. Y fíjense que si analizamos, a veces la sociedad, hermanos, es triste decirlo, pero es la realidad, la sociedad en la que estamos viviendo, insisto, es una sociedad que entre ellos como hombres quieren encontrar la forma, El hombre, ¿creen ustedes que el hombre quiere violencia? El hombre no la quiere, el hombre quiere que esto cambie. Y ellos están buscando la forma, hacen estudios, hacen tratados, investigaciones, y bueno, un sinfín de cosas para tratar de que esto resulte. Pero la realidad, hermanos, es que la misma sociedad, aunque a veces lo niega, ha hecho esto, que no exista el afecto natural. Luego hablo un poquito por mí, pero ¿cuántos de nosotros no experimentamos o no así fuimos educados? Normalmente, ¿para quién era el llorar? Es para la mujer. ¿Y qué pasa si a un niño se le ve llorar? No llore, ¿no? Yo voy a platicar tal vez alguna, no sé si esté bien o mal, pero yo experimenté algo así de niño, ¿no? Yo recuerdo que de niño, pues siempre era acercarse a los abuelos y siempre era con el abuelo, darle el beso al abuelo. Pero después de los 12, 13 años, hermanos, es sorprendente, pero mi abuelo ya no me dejó. Ya cuando quise acercarme yo a darle el beso al abuelo, no, a mí no me bese. Pero eso fue ya cuando ya crecí, ¿no? Digo, no voy a decir que tenía bigote porque todo hasta la fecha no me sale, pero ya de grande, ya no me dejó. Entonces, la sociedad ya no permite que uno transmita ¿qué cosa? Afecto. O sea, ¿está mal que un hombre abrace a otro hombre? Bueno, decimos que no, ¿verdad? Pero sí me gustaría ver si a lo mejor lo hemos experimentado bien en afuera, ¿no? O cómo se ve esa relación. Pero bien, de lo que dice Pablo es cierto, Esto es consecuencia de quién, y lo dice después, ¿verdad? Tales cosas, dice, que habiendo entendido el juicio de Dios, fíjense, habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué cosa? Pues dejaron de hacerlo. Prefirieron hacer otras cosas, ¿no? Aquí los hombres, ¿qué cosa? No lloran. O sea, son comportamientos que esos aprendimos en el hogar, no los aprendimos en otro lado, fue en el hogar. Y eso es lo que nos está diciendo este párrafo. Así lo dice al final, ¿no? Cada una de estas complicaciones han hecho ¿qué cosa? Pues que el núcleo de la familia, que es una bendición, haya conductas como, dice, dañinas y violentas. Ahorita estoy hablando de algunos comportamientos que pues no son agresivos, pero hay unas cosas más agresivas. Porque también al hombre se le ha enseñado que es el que tiene la autoridad, ¿no es así? Y yo también he escuchado esto,
Y si su mujer no le hace caso, péguele. O sea, yo lo he escuchado, hermanos. Eso es comportamientos del hombre, eso no es comportamiento de Dios, ya lo leímos. Dice que Dios le dio a la mujer, ¿qué cosa? ¿Ayuda a qué? Ayuda idónea. No le dio a alguien a quien estuviera pegándole, ¿verdad? Mi hermana iba a hacer un comentario. Adelante, me ayudan con el micrófono. Paso a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermana. Sobre a lo que comenta de que todo, pues sí, creo que es más estereotipado, como dice usted, que los hombres ofendan a las mujeres, ya sea por X o Y cosa, pero yo creo que el cambio de la sociedad, pues es por lo mismo de la sociedad, ya que pues ahora hay mucha red social y todo eso, y los jóvenes, por ejemplo los niños, de ahora ya son más rebeldes, pongámoslo así, también por lo mismo todo lo que ven en las redes y así, y también lo que comentan, ¿no? De que si todo el tiempo el niño lo dejamos en el teléfono, pues luego ya no me va a hacer caso a mí que soy su papá, ¿no? En el teléfono le está enseñando que no me debe de hacer caso a mí. Y pues también las mismas noticias lo dicen, no tiene mucho que escuché en estas semanas, que ya los niños adolescentes se suicidan por no tener un teléfono. Y es sorprendente porque digo, yo a su edad, no tengo mucho, no, tengo 20 años, hermanos, y yo digo, pues a los 12 años yo no tenía tanto el teléfono como ellos, ¿no? Yo sí salía, yo sí buscaba la forma de cómo ver a mis amigas, no solamente estar en el teléfono. Y también tengo primas que tienen 10 años y todo el día ahí, y le digo, ¿por qué no me hablas? O vivimos cerca, ¿no? Y también responden de una forma muy fea o así, y es lo mismo por la sociedad, y como dicen, nosotros tenemos que educarlos, y nosotros venimos a la iglesia para ser buenas personas, pero si nosotros también seguimos estando en esa misma red social, no lo vamos a hacer. Sí, muchas gracias, hermana. Bueno, pues ya nos dio su aportación esta hermana con algo muy actual, y insistimos que la influencia viene entonces ¿de quién? Del hombre, ¿verdad? Esos puntos negativos. Mi hermana Gloria quería apoyarnos con el siguiente párrafo. Le voy a pedir que nos ayude, hermana, con la lectura del siguiente párrafo, que siguen conectados estos 3 párrafos con esta idea. Adelante, hermana. Sí, hermano, dice, todas y cada una de estas formas violentas de vivir son las que se conocen como violencia intrafamiliar y tal como se ha podido aprender a lo largo del estudio de estos temas, la violencia es el abuso de los más débiles y desprotegidos. Y desprotegidos, pero ¿quiénes son los que más desprotegidos en el hogar? Aquellos que por razones económicas, de fuerza física y psicológica, sí, es que ya me perdí, perdón, ya me perdí. Desprotegidos del hogar, aquellos que por razones económicas, de fuerza física y psicológica se encuentran en un grado de vulnerabilidad respecto a los demás. Por ejemplo, hay hijos que una vez que crecen, se enseñorean de manera abusiva de los padres e incluso los llegan a despojar de su patrimonio. En otras ocasiones, el padre, por ser el proveedor único del hogar, aflige a su esposa e hijos de manera injusta y reprobable, tal cual lo hacía Nabal. También puede darse el caso en que la madre, teniendo un trabajo que le provea una mayor remuneración que el de su esposo, lo humille de diferentes maneras debido al poder de que le proporciona el dinero. Por casos como los que acabamos de describir, es comprensible que el profeta Miqueas exprese porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. En Miqueas 7:6. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí nos sigue dando este comparativo, hermanos, de esta situación. Y bueno, ya, de hecho, nos toma lecciones que a lo mejor ya estudiamos
o que seguramente nos falta por leer. Porque ¿se acuerdan la lección pasada cómo se llamaba? ¿Era el qué? El abuso hacia los más débiles. Y aquí lo menciona, ¿verdad? Que esto puede ocurrir. Es cierto, dice que, y yo creo que menciona algo importante nuestra hermana, cuando no está Dios, cuando no está presente, hermanos, Jesucristo en nuestras vidas, que es nuestro maestro, el que nos dice mucho de cómo tenemos que hacerlo, pues el hombre empieza a tomar sus acciones él propio, ¿no? Y aquí lo dice, ¿verdad? Dice que hay abuso hacia los más débiles, utiliza dos puntos importantes. Uno puede ser la fuerza, y es cierto, sabemos que pues el hombre pues llega a ser más fuerte, ¿no? Que la mujer y que los hijos. Y utiliza el otro factor que es el dinero. Hermano Israel, ¿me pueden ayudar para hacer un comentario a nuestro hermano? Adelante, hermano. Sí, hermano, el profeta el profeta Jeremías dice que el corazón del hombre es tan profundo, ¿quién podrá entenderlo? Desde los tiempos de Pablo hasta nuestros tiempos, la sociedad ha actuado de diferentes formas, creando lo que en sociología conocemos con el nombre de patología social. La familia, ciertamente la Biblia tiene razón en decir que la familia es una bendición de Dios, pero no hay que olvidar que tú escoges a tu pareja. Tú escoges a tu esposo, tú escoges a tu esposa, y es un volado. Si no sabes si te va a salir bueno o te va a salir malo, pero todo esto encierra una patología, una enfermedad. En sociología conocemos varios tipos de familia: la familia nuclear, que acaba de decir el hermano, la familia muégano, que es la familia en donde vive el papá, la mamá, la suegra, los yernos, las nueras, todos juntos ahí. La familia matriarcal, en donde la que manda es la madre, aquí se hace lo que yo digo, el niño va a ir a la escuela que yo digo y se va a usar el uniforme que yo diga, aquí se come a tales horas. El matriarcado crea problemas de resentimiento y frustración, y estos temas que estamos viendo ahora nos van a llevar a un tema final, que nosotros que nos dedicamos al estudio del hombre a nivel de la medicina, puede terminar en un problema de suicidio. Ya en su momento hablaremos de eso, pero todo esto está preparando ese tema, porque ese tema tiene mucha profundidad, no es superficial. El hombre aquí sentado y en otras localidades y en otras cristiandades venimos a aprender lo bueno, lo que se debe hacer, pero venimos arrastrando problemas. Sí. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo único, por ejemplo, al cual me dieron todo. Siempre tuve de sobra, pero ahora que yo me caso con una mujer que no le gusta trabajar, o al revés, la mujer fue próspera siempre, tuvo una familia que su padre le dio todo, pero se casó con un jovencito que no le gusta trabajar, que no le gusta hacer, que no le gusta que le ordenen, y todo eso fue porque en casa nosotros como padres no pudimos orientarlos, ¿sí? Y ahora tenemos abuelas que son las que cuidan a los niños, sí, ¿verdad? Y vemos en la consulta cotidiana de mujeres ancianas con diabetes, con hipertensión, mal controladas. ¿Por qué Juanita no se toma su medicina? Ay, es que llevé a mi nieto a la escuela. ¿Y usted por qué? Es que mi hija trabaja. ¿Y por qué? Pues porque no tiene marido, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Entonces, esa es una patología, y aquí en la iglesia, hermanos, desafortunadamente tenemos el mismo problema, sí, ¿verdad? Y, sí, y nos acercamos a los ministros: hermano, fíjese que uno de mis hijos está detenido porque anoche hizo un despilfarro, y ¿qué hago, hermano? El hermano ministro diría: híjole, no, pues, ¿qué no haría yo por esa alma, no? Sí, pero a veces no se puede hacer. ¿O cuántas veces nos hablan por teléfono para decirnos que nuestros hijos tienen alguna adicción, que son drogadictos, que son alcohólicos? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermano ministro? ¿Sí? Todos sabemos que son enfermedades volitivas en donde juega mucho el papel de la voluntad, y que a nivel cerebral están siendo desplazados ciertas sustancias y están entrando otras que no son las propias del cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Con todo respeto para Dios y su palabra, no basta solo un texto bíblico para que eso se corrija. Necesitamos actuar a otros niveles para poder salir adelante con eso.
Entonces es una situación muy difícil hablar de la familia. Sí, sí, hermano, muchas gracias. Y de hecho el propósito precisamente es ese, hermanos, que encontremos nosotros en nuestro Dios y en Jesucristo que se pueda resolver o no. O volvemos a la misma premisa. ¿El hombre podrá salvar al mismo hombre? O sea, el hombre va a acabar con el mismo hombre y lo ha hecho. Es cierto, o sea, sí necesitamos nosotros prestar atención. Está en la Escritura, pero está también en nosotros, en que logremos que estos cambios trasciendan. Y hay ejemplos, así como nuestro hermano nos mencionó muchos ejemplos, también los hay en la Biblia. También hay casos, hermanos. De hecho, el párrafo que leí nuestra hermana, ahí lo menciona, ¿verdad? Por ejemplo, está Proverbios 10.1, que no lo leímos. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Si alguien quiere apoyarnos con las lecturas, vamos a ver qué dice Proverbios 10.1. ¿Quién tiene la cita adelante? Y el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Efectivamente, vemos lo que dice mi hermano en el aspecto que hoy reina, y ya estaba dicho, cuando Pablo habla de que estamos viviendo tiempos peligrosos, son de ahorita, nos ha alcanzado ya ese destino, y nosotros debemos de tener cuidado cómo vamos a gobernar nuestro hogar, con el ejemplo. Dice mi hermano, quitando todo este tipo de aberraciones que el hombre tiene en cuestiones de creerse que es el líder, que es el que sabe todo, y no, debe ser, el objetivo que leímos es participante, ¿quiénes? Todos los que integran un buen ejemplo de padre, de madre, de amor, de cariño. Actualmente el mundo está en total descomposición. Como decía mi hermano, si no se suicidan actualmente, se van los divorcios. ¿Cuántos divorcios no hay actualmente? Mucho más que homicidios. El mundo ya está pensando, es más, nuestros jóvenes ya de aquí se contaminan, dicen, ya no me voy a casar. ¿Qué voy a hacer? Voy a vivir yo solo porque ya no quiero tener responsabilidades de problemas. Fíjense además hasta dónde llega la mentalidad ya en la iglesia. Sí. ¿Qué debemos que hacer? Pues apegarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Simplemente nuestra base son las Escrituras, y nosotros debemos de enseñar todo esto desde temprana edad en sus hogares para que nuestros hijos cuando crezcan tengan ese amor al matrimonio, tengan ese amor a los padres, a los abuelos. Pero si no les enseñamos eso, van a crecer, y como dice la Escritura, árbol torcido, pues ya no hay forma de enderezarlo. Como dice mi hermano, vendrán con problemas de drogadicción, de borracheras y demás, porque se los comió ¿quién? El mundo. Pero el problema no es ese mundo, somos nosotros. Es que debemos de tener mucho cuidado en lo que, como me dice mi santo hermano, tenemos que tener ese entendimiento y sabría pedírsela a ¿quién? A Dios. A Dios. Gracias, hermano. Sí, y es importante, hermanos, que lo que tenemos que aprender a hacer es involucrarnos. Digo, hay algo que nuestro hermano es claro, o sea, no nada más es leer, o sea, sí, desde luego que aquí creemos que está o no creemos que está aquí el cambio, no creemos que está aquí la salud y la salvación. Bueno, no nada más es leerlo, ¿verdad? ¿Es qué cosa? Es llevarlo, ¿sí? Es llevarlo a mi vida diaria. Y fíjense que ahorita, a veces cuando este tipo de temas salen, hermanos, uno puede lograr tener más orden con su vida personal de lo que uno se pueda imaginar, cuando hacemos que esto se cumpla. Ahorita hablábamos, por ejemplo, del saludo de paz, si lo hacemos en familia o no, porque lo conocemos o no es así, pero me lo llevo a mi hogar. Y habrá muchísimas otras cosas más, que es necesario saber si la estamos practicando o no, porque la Biblia lo dice, y eso queda claro, pero si yo no lo hago, si no logro que esto llegue y trascienda más, esto es lo que vino a enseñar Jesucristo, hermanos, ¿se acuerdan? Él fue el que dijo, ¿no? Porque ellos, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que dijo Jesucristo? ¿Ellos qué cosa hacían? ¿Se acuerdan? Dicen y no hacen. ¿Esto quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Él es el que vino a hacer que este cambio se diera, hermanos, a trascender. En el estar allí, él decía Jesucristo, ¿no? Dices que son como templos, como dice, son como sepulcros, ¿qué? Blanqueados, dice, porque por fuera la pose seguramente se paran, no criticando a nadie, ¿verdad? Pero traen todo, llegan temprano, o sea, eso está bien, dice nuestro hermano, bueno, eso no es dejar hacerlo, sino también lo que importa es el que trasciendas. Decía Jesucristo, ¿dejaron qué cosa? La misericordia y el amor. Y hay un ejemplo que también pone Jesús, es una de las preguntas que tengo, que dice, hay un ejemplo sobre esto, de una mala, ¿cómo dice la pregunta? Dice, cite algún ejemplo de cómo un hijo puede violentar a sus padres, y lo dijo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan del concepto de Corbán? ¿Qué significa este concepto? Es lo que los hijos tienen que dar a quién. Pero decía que como tengo responsabilidades con Dios, entonces ¿eso qué cosa? Fíjense, ya desde esas épocas se veía situaciones, esos comportamientos. Y Jesucristo es el que viene a cambiarlo, hermanos. Él es el que viene a hacer ver que pues eso no es correcto, ¿sí? Cuando entramos a estos temas, la verdad es que vamos a sacar situaciones complejas. Lo importante es eso, hermanos, que esto trascienda, ¿sí? Vamos a ir avanzando, tenemos varias participaciones, así que voy a pedir a los hermanos, que mi hermana que está levantando la mano para participar, nos ayude con el siguiente párrafo, que trata del mismo tema, no nos estamos desviando, y sí les voy a agradecer, hermanos, que seamos breves y claros en el comentario. Es necesario el comentario, que lo estamos diciendo, pero también que todos participemos, porque veo que ya hay varios hermanos que lo quieren hacer. Así que mi hermana, que ya tenía la mano levantada, ayúdenos con el pequeño parrafito que sigue, que habla precisamente sobre la misma situación, y si quieres el comentario, adelante, hermana Margarita, ¿sí? Sí, léanos el párrafo que sigue. Una complicación, ¿sí es verdad? Una complicación que hace. Una complicación que hace que se incremente y se ignoren estos actos violentos que tanto le desagrada a Dios, es que al llevarse a cabo en la intimidad del hogar, quienes los padecen por miedo, por prejuicios y por el propio daño emocional que causan estos abusos, no los denuncian y los sufren en silencio. El apóstol Pablo es muy claro al decir que como los hijos de Dios no deben practicar la opresión ni consentirla, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Amén. Sí, hermano, mi comentario es que habla de la violencia intrafamiliar. Desde el principio de la creación, recordamos, siempre hemos hablado que los hijos de Adán, pues ahí viene un suicidio, desde ahí viene el problema, porque siempre cuando hay preferencias en los hijos viene un sentimiento que tienen que hacen que hagan cosas indebidas. Ahora en la actualidad, hermano, está avanzando cada día más. Las mamás cuando trabajan por causas de que se sienten como que no atendió a su hijo, como que no le dio no estuvo con él o no está con él, pues lo premian, siempre puro premio reciben. Ajá. No reciben orientación ni nada, simplemente el sentimiento de culpa me hace que yo le compre a mi hijo un celular o le compre yo algo, un dulce, algo para premiarlo, la ausencia que tuve dentro de él. Y así, sí. Y el papá, a veces la autoridad que usa es siempre, ahora que venga tu papá, verás, voy a hablar con él porque tú no entiendes. Y el papá, ahora que venga, ay sí, mijito. Y a veces el papá consiente más que la misma mamá, porque lo mismo, el sentimiento de culpa del padre, igual. Entonces, cometemos esa falta. Antes teníamos los padres de corregir a los hijos y disciplinarlos. Afortunadamente a mí no me tocaron esos instrumentos sociales que ahora se usan, ¿verdad? Tan avanzados, sí, que son de la técnica cibernética, no sé cómo, de todo esto que ya usan ahora los niños. Sí. Ahora los niños regañan a los padres, los corrigen. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá también traen su celular, también están absorbidos en el celular. ¿Y qué es lo que están haciendo? Provocando esa ausencia. Nos decía el texto, ¿no? Que es una ausencia de conducta, no hay nada, no hay amor, sí, no hay una familia integrada, aunque están presentes físicamente, sí, pero no lo están en su educación. Entonces todo esto ha ido avanzando y que se ha ido empeorando. Y estamos viendo a los hijos en la iglesia con su celular y no les decimos nada, pero ahorita que lleguemos a la casa verás. Sí. Y ahora que ves te voy a corregir. Y no pasa, se me olvida y ya sí, no lo hice. Entonces yo creo que estamos presentes, ahorita nos están hablando de algo que está sucediendo y no hacemos nada. Busquemos la manera
de obedecer, de escuchar el mensaje de Dios, porque Él nos manda un mensaje Ujú. cada día, y hoy es el más importante Sí. en la familia. Sí, hermana, muchas gracias. Y un poco también con lo que mencionaba nuestra hermana, lo importante, hermanos, de todos esos comentarios, que tenemos que encontrar qué es lo que se tiene que hacer para que esto no se presente. Porque sí, traemos a exponer los casos, ¿verdad? Y yo creo que podemos pasarnos aquí toda la tarde con muchísimos más casos de estos, y cada uno es diferente, me queda claro. Pero sí necesitamos llegar aquí con una respuesta, con una solución. Ya con lo que nuestras hermanas nos mencionan, hay algo importante. Ya voy a ir a empezar a adelantar, porque eso lo tenemos que llegar. Ellas hablaron también a un tema respecto a los roles. O sea, en la familia, ya lo mencionamos, hay roles que se tienen que cumplir. Entonces, seguramente esto por ahí se está perdiendo, ¿no es así? De acuerdo a lo que nos han dicho. Entonces, esto es importante para cuando toquemos el último párrafo. No lo vamos a leer porque ya es prácticamente la conclusión, porque veo que varios hermanos quieren participar. Entonces, les pido, hermanos, seamos breves, muy claros en el comentario para que todos participen, porque hay varios que quieren participar, y creo que sí es necesario que lo hagamos, pero hagámoslo de esa manera ordenada. Había dos hermanos que vi que levantaron la mano. No sé quién quiera participar primero, el pequeño. A ver, adelante. Sí, arriba también. Pasamos, hermanos. Pasos. Nada más, mi comentario es que a veces los padres educan bien a sus hijos, les dan la comprensión que ellos deben, pero los hijos desechan ese consejo que los padres les dan y hacen todo lo que quieran, exactamente como dice mi hermana. Y pues esta lección nos ayuda a entender que no debemos ser así. Tenemos que, los padres que nos educan, hay que recibir ese consejo para nosotros. Bien. Porque como yo soy ya una adolescente, y pues entiendo eso porque me lo ha hecho saber aquí la palabra de Dios, que no solo los padres tienen la culpa, sino también los hijos por a veces dejar de hacer el bien y rechazar ese consejo. Y yo pienso que eso puede ser un tipo de violencia al padre, porque se le está rechazando todo lo que le ha dado el padre, el hijo está rechazando todo eso, y eso es la violencia. Bien, muy bien. Sí. Muchas gracias. Y de hecho, lo que comenta nuestro hermano va muy acorde a la segunda parte del objetivo, que dice que de quién es responsabilidad, hermanos. De todos, ¿verdad? Porque es lo que decíamos, a veces pensamos que solamente en el padre recae la autoridad, pero bueno, la responsabilidad, pero también en quién. Y algo importante que mencionó nuestro hermano, y qué bueno que lo dijo un pequeño, ¿verdad? ¿Se necesita de qué, hermanos? Pues necesitamos de nuestro Dios, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos saber y conocer. Y fíjense que el ejemplo que ahorita nos pone él en su propia situación es algo que no debemos de desvalorar. O sea, los jóvenes y los niños tienen el conocimiento y lo quieren hacer. ¿Cuál es mi responsabilidad como padre entonces? ¿Dejar que siga fluyendo? ¿O hablarle acerca de la realidad de lo que es el mundo y la sociedad? Porque a veces llegamos a actuar así, hermanos. Porque nuestros hijos van con ese camino, con ese punto para seguir creciendo de acuerdo a lo que las cosas Dios dictan. Pero ¿qué decimos? No, es que la ley de los hombres es otra. Y aquí se hacen las cosas diferente. Debemos de prestar un poco más atención a eso. Y como dice la segunda parte del objetivo, todos somos responsables. Como padre también tengo que escuchar a mis hijos. O que quizás ellos no me darán algún consejo importante, será la pregunta. Yo me haría esa pregunta como padre. Mis hijos, que es más chico que yo, digo, desde luego que tiene su inexperiencia, ¿verdad? Ya se mencionan algunos casos, dice nuestra hermana y tiene razón. A veces cuando dejamos que hagan lo que quieran. Por eso es importante la dirección de quién. De nuestro Dios y el ejemplo de Jesucristo. Mi hermano también iba a hacer comentario para que igual le demos paso, si no se nos va el tiempo. Así, hermano, adelante. Menciona en el párrafo anterior y también en este que se leyó al último, que por perjuicio, por miedo, vienen esos abusos de parte de alguna persona, ya sea del padre o sea de los hijos. Sí. Y entonces dice que a veces que nosotros, como hijos, queremos quitarle
lo que a ellos le pertenece, en este caso patrimonio que tengan, y entonces a veces en la iglesia quizá no suceda, ¿verdad? Espero que no suceda, porque eso, tenemos conocimiento de Dios, pero los que no son, que son hijos nuestros, pero que no son de la iglesia, pueden también acercarse a esta parte, ¿sí? De despojar a los padres. Voy a leer un texto muy importante, capítulo 19 de Proverbios, versículo 26. Dice así, 9:26 de Proverbios: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, quiere decir, la corre de su propiedad o le quita lo que tiene, y dice, es hijo avergonzador y deshonrador de sus padres, hermanos. ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Insistimos, y esto es importante, hermanos, en las Escrituras siempre vamos a tener tanto estos ejemplos, pero también veamos la otra parte, ¿sí? O sea, de nuestro hermano, por ejemplo, un comportamiento inadecuado, pues la misma doctrina nos está enseñando que lo contrario es lo que tenemos que hacer, el acercarnos a nuestros padres, el aceptarlos y respetarlos. Seguimos con las participaciones. Aquí abajo hay dos de mis hermanos, pero arriba levantaron también la mano, mi hermano Rubén. Y no sé si alguien más a este lado. Bueno, ahorita le doy primero con mi hermano y ahorita regresamos otra vez abajo, hermanos. Y yo creo que ya con esas participaciones va a ser suficiente para que vayamos a la parte final, que es lo que les decía, hermanos, llegar a esta conclusión y a lo que tenemos que hacer. Ahorita les doy la paso a nuestro hermano Mauro, su esposa, nada más nuestro hermano Rubén y también de este lado. Adelante, hermano. Gracias. Hermano, quiero opinar referente al mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. En ningún momento dice, honra a tu hijo y a tu hija. O sea, jamás un padre está a la altura de un hijo. El padre es el papá. Y eso reconocido por el mismo Jesús. O sea, el papá es el papá. Sí. Y cuando nosotros seamos papá, habrá diferencias, seremos los papás. Sí. Entonces, a veces se cae en la igualdad, ¿no? Que es igualado, que el hijo empieza a negociar con el papá. No hay negociación. Es triste, pero no hay negociación. El papá dice y se hace, punto. Entonces, lamentablemente, algunos padres, queriendo condescender, le llaman amigo al hijo y se hacen algunas cosas tristes, o sea, tristes porque jamás el hijo va a tomar al papá como amigo. Tiene amigos el hijo, pero su papá no es su amigo, su papá es papá. Y que también quería participar del caso de Esaú, que dice, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nahor, además de sus otras mujeres. Y el comentario que hace su mamá en el versículo 46 del 27 dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces vemos la mala intención de un hijo, de flagelar al padre, o sea, bueno, buscaré la manera, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es lo que crea. Sí, hermano. Y creo que todo está resuelto, hermano. Si tomamos a nuestros padres como padres y le damos ese debido lugar respeto, que tienen, no negociamos, sino está a la altura. Sí, hermano. Creo que nos ahorramos problemas. Sí. Yo admiro mucho, hermano, a los hijos que tienen, pues, yo diría como esa responsabilidad de estar con el papá y que saben llevar ese equilibrio, porque sí es un reto. Sí, hermano. Pero también da Dios la solución, ¿no? A determinada edad, pues ya haz tu propia casa y dices, es difícil, ¿verdad? Sí, hermano. Pero, sí, y regresamos un poquito, gracias, hermano, el comentario refuerza lo que mencionamos. Debemos de encontrar y debemos de entender cuál es el rol que nos toca dentro de la familia. Y completamente de acuerdo, o sea, la mamá nunca va a poder ocupar el lugar del padre. Que me queda claro que hay lugares o núcleos donde no hay padre. Pero eso es importante que lo veamos. Y los hijos igual tienen su lugar
Este es un punto importante, hermanos, precisamente para resolver todos esos temas de la violencia, los roles, qué rol y qué responsabilidades me toca. El objetivo ya nos dijo que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Todos tenemos la responsabilidad de que esto no ocurra, pero desde luego hay roles que se tienen que cumplir correctamente en el núcleo familiar. Mi hermana también iba a hacer comentario, ahí bajó nuestro hermano, pero nos faltaba el último texto. El último párrafo, bueno, lo hacemos después de la participación, hermana, si le parece, y luego ya le damos la mano a mi hermano del micrófono, si baja otra vez, ya iba para arriba, pero que baje nuevamente, gracias a mi hermano. Nuestra hermano Mauro y su esposa también quieren hacer un comentario. Con estos terminamos y luego vamos al siguiente párrafo, mi hermana. Gracias. Adelante, hermana. Sí, pasamos a todos, hermanos. Pasamos. En el libro de Eclesiastés nos da un ejemplo muy, muy lindo y además muy, muy eficiente, porque dice que más vale dos que uno, porque si uno se cae, sí, el otro lo levanta. Más vale dos que uno, porque si uno se tropieza, el otro también lo ayuda. Y luego dice, porque cordón de 3 dobleces no es fácil que se rompa. Entonces, más vale los dos, porque si yo me caigo, sí, espero que Mauro me levante. Y si él se cae, pues yo también lo puedo ayudar. De alguna manera. Sí, hermana. Pero es un ejemplo muy bonito y sí, muy bueno ese que nos da Eclesiastés. Sí, hermana, muchas gracias. Y insistimos, el consejo en dónde está, hermanos, en la escritura. Adelante, mi hermano Mauro. Y pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermano. Pasa a vos, hermano. Gracias por la palabra. Y en Eclesiastés mismo dice que nada hay nuevo bajo el sol. Y cuando uno lo analiza, de repente los jóvenes piensan que sí hay muchas cosas nuevas, tecnológicas, etcétera, pero se refiere sobre todo al comportamiento y el alma humana, porque lo de Miqueas es sorprendente, por lo menos a mí me sorprende muchísimo, de cuando habla de la relación entre la suegra y la nuera y entre la madre y la hija. Sí. Que estamos hablando de hace 2.500 o 3.000 años, sí, hermano, y resulta que todavía estamos viviendo igual. Así que nos enseña mucho nuestra palabra, la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, hermano, sí, muchas gracias. Sí, lo mencionamos al principio, que eso nos hace reflexionar y nos hace reflexionar también a la otra parte. ¿Qué tan vigente entonces está la palabra de Dios? Porque de la palabra de Dios se hablaba también hace 3.000 años, ¿no? Como dice nuestro hermano. Había esos comportamientos en los hombres y la palabra de Dios también ya estaba ahí, hermanos. Entonces la pregunta es si tendrá todavía vigencia la palabra de Dios. ¿Todavía podrán esos consejos como el que nos daba nuestra hermana de Eclesiastés ayudarnos a poder mitigar esos temas de violencia? Nos tenemos que hacer preguntas de reflexión porque al final pues tenemos que encontrar una respuesta a favor, ¿no? Para cada uno de nosotros. Mi hermana le va a pedir que nos ayude entonces con el último párrafo, con que vamos a empezar a entrar, hermanos, en ver algunos puntos importantes, algunas conclusiones y, si me lo permiten, pues daremos algunos otros textos que nos ayuden a reforzar esta idea. Adelante, hermana. Sí, hermano, gracias. Amados hermanos, la familia es una bendición de Dios y si bien la responsabilidad de liderar esa familia es el varón, existe la corresponsabilidad de mantener la paz, la armonía y el amor, y de todos los integrantes de esa familia, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Es importante recordar que cuando en una familia no existe el cuidado correspondiente, se corre el riesgo de presentarse ante Dios como un impío o un apóstata. Nunca tal exista en nuestros hogares, pues el conocimiento de Dios nos puede librar de caer en pecado. Busquemos a Dios y alejémonos de la violencia. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, pues aquí están las últimas comentarios. Esto es importante, hermano, lo que nos está dictando. Sí tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que Dios nos está dando y los hombres. Hoy, con sus comentarios, esto es lo que entendemos. Hablaron los hermanos acerca del rol que tenemos que asumir como padres, o como hijos, como esposa. Pero hay una cita que dice, ¿verdad? Dice, mujeres, obedeced a vuestros maridos. ¿Qué más? Esa es la clave. Mujeres, obedecer a vuestros maridos en el Señor. Ahí está, hermanos. ¿O va a obedecerlo en todo? O sea, en cosas humanas y de hombres, porque así lo dicta la ley de los hombres.
No, en el Señor. Aquí está, hermanos. Tenemos que acercarnos a saber. Yo ocupo esta regla que les voy a dar, si lo quieren hacer, decía nuestro hermano. El padre tiene que educar a sus hijos y debe de entender el hijo cuál es el rol del padre. Yo me preguntaría, ¿cómo lo hubiera hecho Jesucristo? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Porque es muy diferente a lo mejor lo que yo voy a hacer, ¿no? Lo que yo aprendí a lo mejor de mi padre. Pero la pregunta es, ¿cómo lo haría Jesús? Eso es importante, hermanos. Porque nuestro maestro tiene la clave y tiene los métodos que tenemos que utilizar. A lo mejor como lo hago, como lo aprendí, no es el correcto. Y puede ser, porque también esto hay que entenderlo, los hombres, sí, desde luego, decía nuestro hermano, completamente, existen hoy tantos temas relacionados con el comportamiento humano que desarrolla el hombre, ¿y dónde creen que lo toman? ¿De la nada? También lo toman de la Biblia, también toman de los consejos. Y decía, hermanos, pues a mí me sorprende, ¿no? Yo a veces voy a tomar clases y digo, ay, ¿de dónde lo escuché antes, no? Pues en Jeremías, en Eclesiastés, en Deuteronomio, en Jesús lo escuché. Ellos no lo reconocen, ¿verdad? Ni lo van a decir, no, esto Jesús lo dijo, no, lo dijo un escritor tal o tal persona. Pero también toman cosas, hermanos, de las Escrituras. Y este es lo que este último párrafo nos tiene que dar como nuestro mensaje. Les voy a pedir que me apoyen, si alguno de ustedes quiere leer Proverbios, y prestemos atención a esta cita, hermanos. Nuestros hermanos en la semana nos recomendaban esta lectura, a mí me parece muy importante tenerla. Proverbios capítulo 16, si alguien quiere ayudarnos a leerlo, vamos a prestar atención. Fíjense aquí cómo el proverbista hace este entendido, hermanos, entre las cosas de los hombres y las cosas de su hermana Gloria. ¿O quién lo va a leer? Hermana, Proverbios capítulo 16, lea del versículo 1 al versículo 3, hermana, por favor. Vamos a escuchar, hermanos, ¿cómo Gracias, dice? hijo. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Amén. O sea, el hombre tiene su idea, ¿no es así? Y según el hombre, ¿cómo está? Está bien. ¿Pero qué dice la parte del proverbista? Bueno, esto Dios lo va a ¿qué? Él lo va a certificar. Él es el que lo va a validar. Él es el que nos va a decir si esto es así o no es así. Porque vamos a escuchar muchos comportamientos que nos va a recomendar el hombre hacer. Y Él nos va a decir, miren, ya descubrimos, después de 2000 años, encontramos la solución. Bueno, eso dice el texto, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Más Jehová qué cosa? Pues Él es el que va a pesar y nos da la recomendación. ¿Encomienda qué cosa? A Jehová tus obras y tus pensamientos. Desde luego que vamos a tener consejos de los hombres, pero ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a esperar que esto tenga resultado? Porque seguramente va a haber recomendaciones, y sí, nos van a decir, miren, la recomendación es esta. Y son buenas recomendaciones, hermanos. Son recomendaciones que vale la pena. Uno de los que yo veía y coincidía con lo que estamos estudiando, que los hombres nos proponen, es este. Debes de entender el rol que te corresponde en la familia. ¿Eres hijo? Pues debes aprender a ser hijo, decían el pequeño. Fíjense qué conocimiento, ¿no? Pues ¿de quién recibimos el alimento? ¿Quién nos va a ayudar a decirnos cómo hacer las cosas? Pues deben ser nuestros padres, ¿no es así? ¿Y qué responsabilidad como padre tengo para hacerlo si mi hijo lo está esperando? A veces los pequeños, a veces no lo pasamos por alto, hermanos, pero los niños nos observan y siguen nuestro ejemplo. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero sí, los pequeños se dan cuenta, los hijos, y aún de adulto uno sigue viendo a nuestros padres. Uno cambia, decía nuestro hermano, tiene razón. Es muy diferente cómo me sentía yo como hijo, pero ya cuando soy padre, las cosas ya cambian, ¿no? No solamente lo que espero de mis hijos, sino ya es muy diferente lo que yo veo de mis padres. Esto es importante, son experiencias que nos dicen, pero dice la Escritura en Proverbios, ¿a quién tenemos que seguir? A Dios. Vamos a ver qué dice en esta misma idea de los roles, 1 Corintios capítulo 15. Con estas citas vamos a ir terminando, hermanos, ya para entrar a las preguntas. 1 Corintios 15, si lo tiene alguien lo puede leer, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos? Primera de Corintios 15, 58. Amén. ¿Quién nos está recomendando entonces aquí? Fíjense lo que dice, ¿estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Esto es importante, hermanos. Dentro de esos roles que tenemos que servir el sentido que le quieran dar a la palabra. Como padre tengo que servir, o sea, tengo que ser útil. Como hijo también. Debo de cumplir con una función en el hogar. Y dice el versículo que no es esto, ¿no es qué? No es en vano, porque lo que estamos haciendo como al Señor. Hay un texto que dice eso, ¿no? Dice, todo lo que hagan, háganlo como si a quien se lo hicieran. Eso lo tenemos que siempre pensar, hermanos. Cuando vayamos a corregir a nuestros hijos, decía nuestro hermano, pues tenemos que hacerlo como si corrigiéramos a quién. Pues imagínense a Jesús de 12 años. Imagínense a un niño de 12 años que se escapa, bueno, no se escapa, ¿no? Que por ahí se mezcló, ¿no? Dice, contra la muchedumbre y se fue ¿a dónde? Bueno, también donde lo encontraron, ¿verdad? Dice que lo encontraron en el templo. Pero imagínense la angustia de los padres. ¿Estaban angustiados o no? Bueno, ¿cómo lo habrán corregido? ¿Cómo sabrán sido la dirección que hicieron con el muchacho? Para hacer ver la angustia que tenía por sus padres. Desde luego, Jesucristo, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? La responsabilidad que tiene. Pero nos deja enseñanza, hermanos, de que nosotros tenemos que cumplir y ser nuestro hermano. Esto es cierto, tenemos que servir. Esta cita nos lleva a que tenemos que ocupar nuestro lugar que nos corresponde y servir. Tenemos una función que hacer. O sea, como adolescente o como niño, decían los jóvenes, pues no creo que esté bien que esté todo el día acostado, ¿sí? Levantarme a las 12 del día, esperar que esté la comida lista y a la 1 de la tarde mis obligaciones en el juego y ahí nos vemos en la noche a dormir. O sea, tengo que tener un rol, ¿no? Como hijo y tengo que asumir mi responsabilidad también. O sea, esto es importante que como hijos, como padres, porque estamos hablando del primer núcleo, tenemos que cumplir como padre, como madre. Y este punto entonces, hermanos, es lo que tenemos que seguir. Hay una cita en Efesios, vamos a leerla. Una de nuestras hermanas quiere hacer una lectura. Si nos ayuda, por favor, mi hermana, con Efesios capítulo 4, versículo 29 y también el 32. Mi hermana, si nos ayuda a leerlo, mis hermanos se le acercan el micrófono. Efesios capítulo 4, lea por favor versículo 29 y el 32. Efesios capítulo 4 y el versículo es el 29 y después el 32, hermana. Efesios 4, 29. No se preocupe, hermana. Sí, Efesios 4 y lea primero el versículo 29, después el 32. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y 32. ¿Verdad? Sí, 32. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Bueno, aquí nos está dando comportamientos. ¿Es muy claro esto o no, hermanos? Muy claro. Ninguna palabra que dice, sino la que vaya para edificación. Bueno, así me tengo que dirigir entonces ¿con quién? Pues con mi esposa, con el esposo, con mis hijos. Si voy a decirles algo, tiene que ser ¿para qué? Para que se edifique. Nos está hablando de la comunicación, nos está hablando del contacto, de lo que les decía, hermanos. Nos saludamos de paz a voz en casa, nos preguntamos, fíjense, no nada más es preguntarnos cómo estamos, sino es ver el comportamiento de nuestros hijos. Decía la cita que leímos, que tenemos que tener cuidado ¿de quién? Bueno, la cita de Timoteo dice, los que no tuvieron cuidado son peores que un infiel. Pero si tuviera cuidado entonces de mi familia, porque tengo que estar al pendiente, ¿no es así? O hay algo que mencionó nuestro hermano y también es de mucho cuidado. Podríamos dar por hecho, ¿no? Que pues viene a la iglesia, mi hijo, lo lleva con las hermanas y le enseñan. ¿Será suficiente? ¿O damos por hecho que van a crecer bien? Esos son detalles que debemos de prestar atención, dice allí, hay que tener cuidado de ellos, no debe de salir palabras torpes. Fíjense cómo podemos ir construyendo, hermanos, la mejor forma de cómo tenemos que dirigirnos. Si lo estamos haciendo así, yo creo que vamos por buen camino, pero si no, habrá que mejorarlo. Decía nuestro hermano, bueno, hay veces que ya esto salió y hay unos problemas pues, que hay que resolver, pues habrá cómo resolverlos, pero hay cosas que se pueden evitar, hay comportamientos que se pueden cambiar.
Jesucristo nos enseña eso, hermanos, que se puede cambiar. O no eligió a puros apóstoles buenísimos, ¿verdad? Todos eran excelentes, ¿no es así? No, hermanos, tenían comportamientos como, seguramente como nosotros, ¿no? Se enojaban, ¿no? Había unos que se peleaban, ¿no? Había unos que decían, pues manda y que los destruya. Imagínense que alguien hable así. Pues, y ahí los tomó Jesucristo. Tomó a uno, hermanos, que no pudo cambiar. No tenía confianza el maestro que podía cambiar a este hombre. Pero al final no cambió. Bueno, pues es el ejemplo de lo que sucederá en la vida. Muchos son llamados. Pero necesitamos acercarnos más, hermanos, a lo que nos está diciendo aquí. La comunicación, hagamos esto posible, que no salgan palabras torpes. Si voy a decir algo, ¿para qué va a ser? Para que edifique. Si no, mejor qué cosa. También dice eso en la Escritura, ¿no? Dice, escucha primero, ser tardo ¿para qué? Para hablar y pronto para escuchar. Y lo que voy a decir, que sea ¿para qué? Para edificación. Esto es importante que lo practiquemos y lo hagamos en nuestra vida. Quisiera dar más textos, pero ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero tomar uno más, Colosenses 3. Colosenses 3:15, con este terminamos. Las preguntas, pues creo que ya prácticamente las tenemos contestadas. Ya respondí una, ¿verdad? Que por ahí parecía como que la que no tenía alguna referencia, pero si tienen la cita, porque me estoy tratando de encontrarlo. Colosenses 3:15. Si lo tienen, hermanos, léanlo. Si no, lo leo ahorita que lo localicé. Amén. Fíjense qué bonitas recomendaciones da. La paz de Dios gobierne, ¿qué cosa? Y si gobierna nuestros corazones, ¿qué va a gobernar también? Pues la familia, ¿no es así? Es lo que les decíamos. Podemos cambiar este tema de violencia con armonía, es lo que debe haber en el hogar. Armonía y paz es lo que debemos de lograr. Y hay algo importante que no lo tenemos que olvidar. Esto lo podemos demandar a Dios. Esto lo podemos pedir a Dios en oración. Pero ¿quién lo tiene que hacer realidad? Pues yo lo tengo que hacer. Lo que puedo pedir en mis oraciones es paz y amor, pero si yo no llego a casa con la paz y amor en la boca, pues dudo que la paz y el amor estén allí. Si llego enojado, si llego exigiendo, si llego esperando, que decía nuestra hermana, ¿verdad? Ya nos tienen en la casa ahí con, mira lo que tu hijo hizo. O sea, ¿cómo llego entonces? ¿Cómo llega esa paz y esa armonía? Lo tenemos que hacer nosotros. Aquí nos está diciendo que la paz gobierne. Así mismo llamados a un cuerpo, y ¿sed qué cosa? Esto también es importante, hermanos, el que seamos agradecidos en todo lo que hacemos. Les decíamos a nuestros hijos de chiquitos que agradezcan lo que les da, lo que reciben del papá, de mamá, y también nosotros, ¿no? Porque a veces les pedimos cosas y les agradecemos por lo que nos dieron. Bueno, es una pregunta que cada uno de ustedes responda, porque a veces mando a mis hijos, a ver, tráeme esto, y me lo da, ¿y qué le digo? ¿Nada? O, ay, hijo, muchas gracias porque me lo trajiste, o no será necesario. Acuérdense lo que decimos, a veces obviamos en algunas cosas, pues él lo sabe. Yo alguna vez escuché un comentario de un hermano que decía, hermano, ¿usted ama a su mamá? Sí, hermano, pues dígaselo. Y pues mi mamá lo sabe, yo no soy una persona que sea así muy suelto para hablar, ¿no? A lo mejor lo manifiesto de otras maneras. Pero decía el hermano, dígaselo, a ver, ahí me obligó casi a, dígaselo, que la ama, ¿no? Y le cuesta uno trabajo, hermanos, pero hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a su esposa que la aman? A sus hijos. Y con esto propiciar, ¿qué cosa? Pues que también ellos lo hagan, ¿verdad? Yo espero que todos los días que le digo a mi esposa que la amo, pues también ella algún día me lo diga, ¿no? ¿O no? O sea, tenemos que ver la manera, hermanos, de que dice la Escritura que tenemos que movernos, tenemos que hacer que esto se logre entre nosotros. Y si la oración está presente, si Jesucristo está presente, si nuestro Dios está presente en nuestras vidas, yo creo que se puede lograr. Tengamos paciencia. Si ya no leí esa cita, porque no está que dice eso. Hay que tener paciencia también, ¿eh? A veces queremos que las cosas ocurran de un día para otro. Pues la verdad es que puede tardar, pero de veras, se puede lograr, hermanos. Se puede lograr esto. Hermanos, es la lección que tuvimos el día de hoy. La violencia intrafamiliar. Lo importante es lo que podemos lograr para que esto se logre erradicar. Tenemos unas preguntas muy breves, porque ya tenemos las respuestas. Dice, ¿por qué se considera que la familia es una bendición de Dios? ¿Qué se halla en el hogar? Los textos que leímos, cuando Dios dijo creaba algo, ¿con qué terminaba su frase?
porque era bueno. Entonces, ¿por qué consideramos que la familia es una bendición? Pues hay cosas buenas, se halla lo bueno en el hogar, en la familia, en los padres, en los hijos. ¿Por qué razón la familia podría convertirse en nuestros propios enemigos? Se leyó en Miqueas y nuestro hermano nos decía, ¿verdad? Hace 3000 años y ahorita parece que otra vez. ¿Por qué razón la familia podría convertirse en nuestro propio enemigo? Y también lo dice, porque conociendo y sabiendo las cosas de nuestro Dios, ¿qué hicieron? Lo dejaron. ¿No dice así? Dice, porque sabiendo cuál era la misericordia y la justicia, ¿qué cosa? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el libro de los Salmos. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque dejan a Dios. Según Romanos 1, 28 al 30, ¿qué conducta daña al ser humano y a la familia? ¿Qué es lo que lo daña? Bueno, no vamos a leer Romanos, pero hermanos, si el bien, lo bueno es lo que ayuda, ¿qué es lo que va a hacer lo contrario? Pues la maldad. La maldad es lo que va a generar, hermanos, la injusticia, las mentiras. Cuidémonos, hermanos, eso es importante, porque a veces decimos, ¿no? Yo aquí no quiero mentiras, este chiste es gastadísimo, ¿verdad? Aquí no me quiero mentiras en el hogar. Y ve y dile a ese señor que no estoy ahorita. Es clásico, pero es real. Entonces, ¿cómo transmito algo que yo no hago? Entonces, eso es importante, no debe existir esto. Esas conductas dañan a la familia. ¿Quiénes son los más desprotegidos en el hogar? ¿Quiénes? Pues son los hijos, ¿verdad? Y la mujer también podría ser desprotegida. Los ancianos. Lo que nos puso nuestra lectura es que, pues aquellos, ¿verdad? Alguien puede asumir por su fuerza, dice, o por un poder económico. Entonces, pues puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera entonces podría ser una persona desprotegida en el hogar. Cita algunos ejemplos de cómo un hijo puede violentar a sus padres. Mencionábamos el caso que decía Jesús, ¿no? De aquellos hombres que decían, pues yo tengo que servirle a Dios, entonces a mis padres, ¿qué cosa? Pues los dejo a un lado. Y él decía, pues eso no es correcto. Pregunta 6, de acuerdo al comportamiento de Nabal, ya no lo leímos, hermanos, era una historia interesante, muy breve, la historia de Nabal. ¿Lo recuerdan? Este hombre era el esposo de Abigail. Y se acuerdan que el rey David pidió que se le diera su lealtad como rey. ¿Y qué dijo Nabal? Señor, ¿quién es ese señor? Así en pocas palabras. Nada más para que se den cuenta de la actitud que tenía este hombre. Dice la escritura que era un hombre duro, recio. ¿Y se acuerdan quién resolvió el problema? La mujer lo resolvió. De acuerdo al comportamiento de Nabal, ¿considera que en la actualidad hay hombres como él? Pues sí, ¿verdad? Y yo agregaría, ¿y hay mujeres como Abigail? Pues sí, ¿verdad? Que tienen que estar resolviendo lo que el Señor deshizo para que las cosas funcionen en relación con el hogar, pero también en relación a veces con otros. Prestemos atención como hombres, hermanos. Si como varones estamos en algún comportamiento donde al final nuestra mujer parece que está resolviendo las cosas. Y también es reconocer esa actitud que estamos teniendo para que, pues, en estos ejemplos, pues ya, al menos decía nuestro hermano, pues al menos en la iglesia, ¿no? Ya al menos en este núcleo que tenemos, pues veamos que estas cosas vayan disminuyendo o que no se den. Pregunta 7. ¿Se puede vivir con una mujer violenta y rencillosa? Bueno, si está el caso del hombre, ¿se puede vivir con un hombre así? Pues con una mujer, yo tampoco, ¿verdad? Es muy difícil. Decía nuestro hermano, tiene razón, a veces pues pensamos, ¿no? Como con quién me quiero casar, pero pues la verdad es que la realidad tenemos que estar preparados y tenemos que estar preparados con esto, hermanos. Dice el libro de los Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Hay cosas que tenemos que aplicar y créanme que funciona, porque sí se conocen casos de hermanos, eran rudos y eran bárbaros o mujeres. Y la palabra de Dios, hermanos, su conocimiento y la paciencia de las parejas logran que esto desaparezca. ¿Cuál es la principal razón de que exista violencia intrafamiliar y no es penada? Aquí lo que el texto habla es algo de lo que menciona en los últimos párrafos. Ahí lo dice, hermanos, que habiendo entendido el juicio de Dios a los que hacen tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, más aún las consienten. Porque es cierto, ¿verdad? Al que comete la falta, pues es al que se le pena, pero dice que aún hay quienes lo consienten o lo permiten. Como les decía el consejo ese, ¿no? Oye, te das bien con tu mujer, sí, pero mira, si ves que no, le puedes dar a tu mujer. Pues él también merecería, ¿no? También merecería que se le hiciera algún juicio, pero pues esas son algunas cosas, dice aquí la pregunta, ¿es penado? Pues no. ¿Es correcto encubrir a un violentador en el hogar? Bueno, es una pregunta, diríamos que ni se pregunta, pero no debemos obviarlo, ¿verdad? No debemos obviarlo porque esto puede ser, y creo que lo mencionaron,
a veces por no dejar en mal, o a veces fíjense qué cosa, ¿no? Hay problemas en el hogar y ¿qué dice la pareja? Pues es que no quiero problemas, mejor qué cosa. No digo nada, pero si está en problemas. Fíjense, es una reflexión interesante. ¿Es correcto encubrir? Pues no, la realidad es que no es correcto. ¿Qué recomienda la palabra de Dios para sus hijos? ¿Qué recomienda la palabra de Dios, hermanos? Y nuestro hermano creo que por ahí nos dio hasta una respuesta. ¿Sí? ¿Cuál? Amén. Esto es bueno, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un rol y una responsabilidad. Vamos a sujetarnos a ello. Si soy padre, tengo que cumplir con ese rol como padre. Esto es importante. Son algunos elementos, Decía nuestro hermano y tiene razón. Bueno, no vamos a poder aquí en unos 15 minutos resolverlo, pero sí es necesario que empecemos a avanzar, empecemos a tomar acciones, hermanos. Podemos empezar con esto, con los roles, con la comunicación, con llevar la paz a mi casa, con no dar una respuesta negativa, con cualquier cosa que hable tiene que edificar. Pensémoslo, hermanos. Yo creo que si lo logramos, podemos alcanzarlo. Ya se nos fue el tiempo, mi hermana, discúlpeme, pero si quiere que sea muy breve. Sí. Sí, mana. Sí, mana, muchas gracias. Eso es importante con ese último comentario y es parte de lo que podemos agregar, el ejemplo que podemos dar. Lo que nosotros hacemos es cierto, él les decía, a veces no nos damos cuenta, pero nos están viendo. Todo mundo nos vigila, hermanos, no solamente Dios, como dice el himno, nos ve, también nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos nos ven y saben lo que hacemos y lo que no hacemos. Y puede ser una oportunidad también para acercarnos a ellos y escuchar consejo. Hermanos, es la lección del día de hoy. Les pido que nos pongamos de pie.